Ahora hay casa llena. Casa llena. Bueno, está con nosotros Edna Vega, doctora Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de SEDATU, el ingeniero Octavio Romero Oropesa, director general del Infonavit, Rodrigo Chávez Contreras, director general de la Comisión Nacional de Vivienda, María del Rocío Mejía Flores, directora general de Financiera para el Bienestar, el maestro José Alfonso Iracheta, director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, y Yabneli Maldonado, vocal ejecutiva del FOBISTE. Vamos a hablar, como se imaginarán, del programa de vivienda. Vamos a iniciar con quienes quieren los precios, que es el lunes, con Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor. Y para el cierre de la conferencia, la cápsula del humanismo mexicano, que en esta ocasión nos acompaña Diana Aurora Correa, que es subdirectora de Diseño Digital y Medios Sociales de la Unidad de Memoria Histórica, historiadora ella. Entonces, es una conferencia bastante nutrida y sé que además tienen muchas preguntas. Bueno, vamos a empezar con Edna. Ya a todos les gusta acá de este lado. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas, a todos. Vamos, como frecuentemente lo hacemos, a presentar el avance del programa de vivienda para el bienestar. En la primera lámina, recordando siempre la meta para estos 6 años de 1 millón de viviendas nuevas, más 1 millón de escrituras, 450,000 mejoramientos o ampliaciones en los 6 años. Para 2025, esta es la meta: 125,000 viviendas nuevas, 100,000 mejoramientos y 120,000 escrituras. Esta es la meta. Entonces, siempre es nuestro punto de referencia para el informe. ¿Cómo vamos? De esta manera. Ya tenemos 318 predios como reserva territorial, propiedad del gobierno federal, estatal y en algunos casos municipales, que representan 2,769 hectáreas. Esto se ha hecho, bueno, desde prácticamente un poco antes de octubre a la fecha, y hay una muy buena recepción por parte de los gobiernos estatales y municipales. Para ello ya se establecieron 31 mesas de coordinación estatales, municipales y ya 15 convenios de colaboración firmados. ¿En qué consisten estas mesas técnicas? Pues reuniones con los titulares, con las autoridades específicamente de desarrollo urbano o ordenamiento territorial, lo que corresponda, para la definición del destino en términos de superficie, área construible, área libre, y que permita agilizar estos trámites que se requieran para la densidad necesaria para la construcción de la vivienda. Entonces, en una estrecha colaboración en esas mesas técnicas se va avanzando también en cuanto a posibles, pues, aportaciones, más bien con donaciones de pagos de impuestos requeridos, y van muy bien. Es aquí donde se está resolviendo cada duda, cada requerimiento, y van muy bien. Estos convenios de colaboración tienen ese objetivo: establecer esas bases de acuerdo entre gobiernos estatales, municipales y las instituciones que intervienen. Ya también en estos convenios se está sumando FOBISTE para tener también estos apoyos. Ya se cuenta con 200 proyectos ejecutivos en proceso, y bueno, recordar que ya inició la obra de los Cabos, que es la primera obra que en noviembre dio sus primeros pasos y ya va avanzando. Adelante, por favor. En la siguiente
lámina, bueno, vamos conforme a los tiempos previstos, ya se están pues suscribiendo todos los convenios de colaboración necesarios. Pensamos concluir en febrero estas firmas de convenios, los proyectos ejecutivos que bueno siguen corriendo hasta abril y el inicio de construcción de vivienda, que además de Los Cabos, todos los gobernadores y gobernadoras quieren iniciar ya en febrero, entonces estamos en condiciones de hacerlo. Más adelante los titulares van a informar respecto de estas fechas de inicio en los distintos estados y de nuevo recordar por favor a las personas que no se dejen sorprender por pseudogestores, no hay intermediarios para la incorporación en los programas de vivienda y están pues las páginas de las instituciones. Ya en próximos días se estarán publicando las reglas de operación de la Comisión Nacional de Vivienda y eso orientará mucho para que las personas se incorporen al programa. Muchas gracias. Gracias, Edna. ¿Con quién seguimos? ¿Rodrigo? Rodrigo. ¿Aquí o allá? Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. Vamos a dar cuenta del trabajo de la CONAVI, que le toca construir 500,000 acciones de vivienda en este sexenio. Para este año vamos a construir 50,000. Ya traemos de la Reserva Territorial 173 predios en 30 entidades federativas. Esos predios suman en hectáreas 1,937 hectáreas y una proyección de 180 viviendas por hectárea nos da 319,000 hectáreas. Ese es el suelo que hasta el día de hoy tiene la CONAVI. La que sigue, por favor. Vamos a iniciar la obra, de hecho ya estamos trabajando desde diciembre los proyectos ejecutivos. Vamos a iniciar la obra en febrero, ya estamos recibiendo los predios, ocupando los predios, asignando los OEOs, que son organismos ejecutores de obra. En febrero iniciaremos con 26 predios, que son 118 hectáreas, y vamos a iniciar 18,501 viviendas en 18 entidades federativas. En marzo tenemos 17 predios, 78 hectáreas, serían 12,216 viviendas, y en abril 19 predios, que son 109 hectáreas, serían 19,598 viviendas. Esto suma 50,315 viviendas, que es el programa 2025. La que sigue, por favor. En este 2025 vamos a entregar 100,000 mejoramientos para mejorar la vivienda de las familias de los municipios del oriente del Estado de México. Ya tenemos 50,000 listos para entregar las tarjetas. En este mes ya estarían ya agendadas para entregarse y en el mes de febrero otras 50,000. La que sigue, por favor. Aquí, ¿cómo vamos? ¿Qué sectores son los que vamos a priorizar? Vamos a priorizar los grupos de mujeres jefas de familia, madres solteras, jóvenes. En jóvenes hay un programa especial de vivienda en renta para jóvenes que estudian y trabajan. Vamos a priorizar la población indígena, adultos mayores y las personas con discapacidad. ¿Cómo vamos a construir? La que sigue, por favor. Los padrones, que es un tema muy importante. Hice un esquema de 8 pasos para construir los padrones de beneficiarios del programa de vivienda para el bienestar de CONAVI. Uno es que el 100% de las familias que habitan las zonas de alto riesgo van a ser reubicadas a estos programas y se van a priorizar las zonas de muy alta marginación. Esos son los actores donde vamos a trabajar. Se definen a partir de la identificación del predio.
Los predios ya los estamos trabajando y a partir de ahí se definen las zonas que se van a trabajar. Los predios están en las zonas urbanas y tienen todos los servicios. Para trabajar el tema de los diagnósticos de las personas que van a ser beneficiarias, tienen varias características. Aquí menciono 3 que creo yo son fundamentales. Una es que sean mayores de 18 años y que tengan dependientes económicos, es decir, personas que tienen familia, ya sea hijos o dependen de ellos sus padres o sus abuelos, es decir, personas que tienen dependientes económicos y que no están y que tienen un ingreso no mayor a 2 salarios mínimos, es decir, en la actualidad no ganen la familia más allá de 17,000 pesos mensuales y que no sean derechohabientes de Infonavit o Fobiste. Se va a hacer la convocatoria a través de módulos informativos y ahí se va a registrar los que plantean ingresar al proyecto de vivienda y se realizarán visitas domiciliarias. La selección del padrón va a ser en función de que cumplan con todas las reglas que marca las reglas de operación de la CONAVI, que tiene que ver con residencia, con que no tengan propiedad, etcétera. Se harán asambleas informativas con los seleccionados para informarles del calendario de obra, el costo de obra, etcétera, y se instalarán los comités de la Contraloría Ciudadana que le van a dar seguimiento al ejercicio del recurso público. Se construirán a través de cédulas de información socioeconómica y se integrarán el padrón individual, los expedientes individuales, y eso nos lleva ya a presentarlo al Comité de Financiamiento de la CONAVI para ser aprobado el recurso. Este es el esquema que construimos, es obvio que tiene muchos elementos adicionales para construir los padrones de beneficiarios de la CONAVI, pensando en esos sectores vulnerables y en las zonas de muy alta marginalidad. Eso es cuanto, Presidenta. Con permiso. Buenos días, muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Una vez que pasa todo lo que acaba de explicar Rodrigo Chávez, entramos nosotros, Financiera para el Bienestar, que como saben, tenemos 3 tareas encomendadas. 1 es el envío y la recepción de las remesas, 2, promoción del ahorro y 3, otorgamiento y colocación de créditos. Aquí es donde entramos nosotros. Una vez que se entrega la vivienda a la persona derechohabiente, firman un contrato con Financiera para el Bienestar para que en ese momento les entregamos su tabla de amortización y todas las personas que logran una vivienda pues van a saber cómo y cuánto deben de pagar. En ese momento se les entrega también cuáles son las sucursales más cercanas a donde quedó el desarrollo de la vivienda. Como saben ustedes, 1,700 sucursales en todo el país. Y algo muy importante, y por eso se nos pidió que participáramos, es que todo el recurso que van a reembolsar las personas derechohabientes se va a ir al fideicomiso de Financiera para el Bienestar y se va a guardar en un cajón. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el recurso que se vaya recuperando va a regresar a más viviendas. Y esto es en cuanto a vivienda nueva. En la que sigue, por favor, es más o menos el mismo esquema, es para vivienda en renta. Nosotros recibiremos el listado que nos entregará la CONAVI, la Comisión Nacional de la Vivienda, y vamos a hacer lo mismo, vamos a firmar contratos con los y las jóvenes que reciban esta vivienda en renta y vamos a entregarles también su tabla de amortización. Los recursos también se van a ese fideicomiso y a ese cajón. Cabe recordar que las personas conocen muy bien dónde están nuestras sucursales, porque, por ejemplo, recibimos también para todas las personas que no son derechohabientes, que son del Infonavit o que son del ISSSTE, pagan prácticamente todos ellos en nuestras sucursales. Entonces ya tienen esa familiaridad de dónde ir a hacer sus pagos. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos y todas.
A continuación les vamos a presentar los avances que estamos teniendo en materia de regularización de la tenencia de la tierra. Si recuerdan de algunas de las reuniones anteriores, la cifra andaba por ahí de los 290,000 lotes que tenemos ahorita trabajando en el oriente del Estado de México. Al día de hoy ya prácticamente llegamos a 300,000 lotes y en esta semana y la próxima vamos a tener las últimas asambleas con varios de los ejidos con los que hemos estado trabajando ya para que nos den la anuencia final. Y aquí hay que recordar, el mecanismo que se utiliza para la regularización es la expropiación con fines de regularización. Esto quiere decir que el gobierno federal expropia la tierra para recibirla y posteriormente entregarla a todas las personas posesionarias a través de un título de propiedad. Este es el mecanismo que se ha usado ya por varios años. Un dato adicional que quiero compartir con ustedes es que ya iniciamos los trabajos técnicos en los primeros 4 ejidos, en Ixtapaluca, en Chimalhuacán, en La Paz, estos 3 son del oriente del Valle de México, del Estado de México, y en Tenango del Valle. Con estos trabajos ya estamos dando el banderazo al trabajo de regularización en este año, y lo que implica es que los equipos de topógrafos, los equipos técnicos van a visitar cada poblado, van a visitar cada una de las viviendas para tomar las medidas, las colindancias, porque esta es información que se coloca en la escritura y esa es la que avala exactamente y con toda precisión en dónde se encuentra tu propiedad, tu lote y cuáles son los linderos que tiene ese lote. De forma adicional, seguimos trabajando en Baja California y en Baja California Sur. Como si recordarán, son 2 entidades que tenemos como prioridad debido a la problemática. En el caso de Baja California con Tijuana, nos estamos concentrando sobre todo en cuidar las zonas de alto riesgo para que no se regularice lo que no se debe regularizar, pero generar una solución para las familias que viven aquí, de modo que no se queden simplemente sin un terreno o sin una aspiración a la escritura, sino que puedan acceder eventualmente a una vivienda adecuada. La siguiente, por favor. Aquí les presento las cifras que tenemos del avance a nivel nacional. Aquí lo que quisiera resaltar es que de la última sesión al día de hoy tenemos 9 ejidos adicionales que ya nos dieron la anuencia, que sí quieren y que sí van a participar en este programa de regularización y que representan algo así como 6,000 lotes adicionales. Es un poquito más de 6,000, es un número redondo. Pero con esta cifra es con la que les comentaba, ya estamos llegando a los 300,000 lotes que tendríamos listos para la gestión y para iniciar los trabajos técnicos en las próximas semanas. ¿Es cuánto, presidente? Buenos días a todos y todas. Con el permiso de la presidenta, me permito presentar los avances del FOBISTE. Como recordatorio y contexto, hace 2 semanas se presentaron los 25 puntos para la transformación del ISSSTE e incluían 6 puntos para la renovación del FOBISTE, que los menciono de manera rápida: priorizar el acceso a la vivienda para los trabajadores de menores ingresos, beneficiar a más de 400,000 acreditados de FOBISTE con eliminación de requisitos, así como con liquidaciones, congelamientos, quitas y condonaciones, condonar las deudas de los derechohabientes que han pagado más de 2 veces su vivienda, facilitar la autoconstrucción de vivienda para las y los trabajadores que viven en suelo de propiedad social, promover acuerdos amistosos para solucionar créditos de personas que dejaron de ser derechohabientes y proponer la reforma de la ley del ISSSTE para que FOBISTE pueda adquirir, rehabilitar, mejorar, construir viviendas para que sea vendida o arrendada a bajo costo. La siguiente, por favor. En relación a la cartera de crédito, quiero compartir que el FOBISTE a lo largo de su historia ha otorgado más de 2 millones de créditos, beneficiando así a las familias de las y los trabajadores al servicio del Estado. Actualmente tiene una cartera de 875,000 créditos, de los cuales más de 400,000 tiene alguna problemática. Para apoyar a las más de 400,000 personas acreditadas, el FOBISTE realizará las siguientes acciones: liquidará créditos a 56,792 personas acreditadas, condonará intereses, congelará saldos, aplicará quitas a 288,522 y
Crearemos otras soluciones que pueden incluir las anteriores a 55,000 personas acreditadas. El FOBISTE aplicará los apoyos a las personas acreditadas realizando las siguientes actividades con aplicación directa de estos beneficios: simplificación de trámites, prioridad a grupos vulnerables como son las personas pensionadas o jubiladas, la difusión continua de los programas de solución y la comunicación directa con las y los beneficiarios. El impacto financiero para el FOBISTE para la generación de apoyos para créditos deteriorados será de 19,000 millones de pesos. De igual forma, simplificaremos el crédito Construyes para la autoproducción de vivienda, que ha sido una petición de trabajadores, trabajadoras del estado de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, con la incorporación de asistencia técnica, y aquí se sustituye la supervisión externa de asistencia por la asistencia técnica, se integra un padrón de asistentes técnicos, se flexibilizan los criterios haciendo una sola dispersión, antes se daban 4 dispersiones, la posibilidad de construir en terrenos de tenencia social y se dará la posibilidad de edificar en terrenos con construcciones previas siempre que cuenten con el visto bueno de la asistencia técnica. De igual forma vamos a disminuir los costos, se eliminan trámites, requisitos, los derechohabientes pueden elegir quiénes construirán su vivienda y se elimina la obligación de la fianza y el seguro de calidad, y se diseñará una plataforma de fácil acceso para derechohabientes y asistentes técnicos. En relación a la reforma del ISSSTE en materia de vivienda, quiero compartir que hoy ya la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, en el apartado B, fracción 11, inciso F, prevé la obligación que tiene el Estado de dar a los trabajadores habitaciones baratas en arrendamiento o venta. Desde la ley de 1959, el Instituto contaba con la facultad para adquirir o construir viviendas, adquirir o urbanizar terrenos destinados a formar unidades habitacionales y arrendar las viviendas a los trabajadores. En la ley del 83, el Instituto contaba con la facultad para adquirir, construir y arrendar viviendas. En la ley de 1985, el Instituto contaba con la facultad para enajenar y arrendar las viviendas a los trabajadores del Estado, y en el 2007 es cuando se elimina esta posibilidad de adquirir o construir viviendas y solo se deja la facultad para operar un sistema de financiamiento para que los trabajadores adquieran mediante un crédito hipotecario su vivienda. La reforma que se está proponiendo, que incluye 5 artículos, con esta el FOBISTE podrá adquirir, construir, mejorar, rehabilitar y arrendar viviendas. Es cuanto, Presidenta. Antes de pasar al Infonavit, porque tiene su parte importante, vamos a decir así, olvidé a Profeco. ¿Por qué no dar la información Profeco y luego vamos con Infonavit, que va a llevar su tiempo informar del Infonavit? Sí, Presidenta, gracias. Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso, buenos días a todas y a todos. Iniciamos con el quienes quieren los precios este lunes. Adelante. Continuamos poniendo lonas con taches visibles en estaciones de servicio que se vuelan la barda con los precios. En esta ocasión colocamos una en Monterrey, Nuevo León, marca Pemex, una móvil en Morelia, Michoacán, esta G500 de Huimanguillo, Tabasco, y 2 en Hermosillo, Sonora, en la colonia Urbi Villas del Rey y colonia Las Lomas. Muy importante, lo vamos a seguir señalando, tanto aquí en las mañaneras del pueblo como en los establecimientos, en las gasolinerías. ¿Cuáles son los gasolineros que se vuelan la barda con los precios? Porque no hay razón ni motivo para que vendan la gasolina tan cara. Vamos a, por instrucción de la presidenta, vamos a tener una reunión con los gasolineros en esta misma semana, precisamente para hablar sobre este tema. Y solicitarle a todas y a todos que quienes identifiquen estas gasolineras le tomen una fotografía, nos la manden, la suban a las redes sociales y nos arroben a la página de Profeco, que vamos a ir a visitarlas personalmente. Adelante.
Y aquí tenemos los ejemplos de que las gasolinas están por debajo de los 24 pesos en cada una de las regiones. La más barata que encontramos en Villahermosa, Tabasco, 22 pesos con 90 centavos. Y aquí están los indicadores de ganancia que reportan las propias estaciones de servicio que tienen por cada litro de gasolina. 65 centavos, 66, 70, 78, 1.56, 1.21. Entonces, a todas estas gasolineras, porque sí hay gasolinerías que están por debajo de los 24 pesos en todas las regiones, les vamos a dar una palomita. Contrario, las gasolinas más caras que encontramos, miren nada más los indicadores de ganancia que manejan. 4 pesos con 81 centavos por cada litro de gasolina, 3.61, 3 pesos con 8 centavos y la más cara que encontramos fue Petro-7 en San Pedro Garza en 26 pesos con 49 centavos y a todas esas gasolineras les vamos a dar un tache. Seguimos con el precio del diésel, el más barato, la estación BP en Atizapán de Zaragoza, 24 pesos con 99 centavos litro, palomita. Y seguimos con el diésel más caro que encontramos en nuestro monitoreo, en esta La Gas en Cancún, Quintana Roo, 27 pesos con 83 centavos, tache. Seguimos monitoreando la canasta básica, la más barata durante la semana anterior, Chedraui Campeche, 725 pesos con 80 centavos, palomita. Y la más cara, Walmart Co. de la Ballena, en La Paz, Baja California Sur, 1,021 pesos con 90 centavos, tache. Hay casi 300 pesos de diferencia por la misma canasta básica entre un establecimiento y el otro. Adelante. 3 ciudades, Tijuana, Tampico, Tuxtla Gutiérrez, la más barata en Tijuana, Baja California, Soriana Super Libertad, 812 pesos con 90 centavos, palomita, y la más cara Walmart, Tijuana Hipódromo, 884 con 80, también palomita porque está por debajo de los 910 pesos. Tampico, Tamaulipas, Bodega Aurrera Tampico, 758 pesos con 40 centavos, palomita, y Chedraui Andonegui, 933 pesos con 20 centavos, tache. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Chedraui Tuxtla Cristal, 789 pesos con 90 centavos, palomita, y Walmart Boulevard Belisario, 967 con 30, tache. Seguimos con el precio de la tortilla promedio, continúa en 23 pesos con 31 centavos, incrementamos un poco la muestra de tortillerías que estamos monitoreando y encontramos aquí las más baratas entre 17 y 18 pesos, Veracruz, Puebla, Zacatecas, aquí las direcciones, la mayoría están en las colonias, en los centros de estas ciudades, entre 17 y 18 pesos, palomita, y también encontramos tortillerías que venden el kilo de tortilla en 30 pesos, que tampoco tiene razón de ser, en Monterrey, Playa del Carmen y Tijuana, aquí las direcciones, y por ello le vamos a dar un tache. Continuamos, hemos estado dándoles la información de los productos que integran la canasta básica y cuánto cuestan, y aquí no es por establecimiento, aquí es por marca. Y tenemos estas, ahora monitoreamos el precio de la sardina, misma presentación, 425 gramos en lata con tomate. Es exactamente el mismo producto y encontramos los más baratos entre 15, 55 y 18 pesos con 71 centavos, las marcas Chedraui, Valley Foods y California Bay, y les vamos a dar una palomita. Y por el mismo producto, estas otras marcas las venden entre 41, 50 y 43 pesos con 40 centavos. Es muy importante que cuando ustedes, toda la gente vaya a los supermercados a hacer su despensa, comparen los precios para tomar mejores decisiones. A estas marcas les vamos a dar un tache. Continuamos, ya casi terminamos. Por ley, todo expendio que venda a granel, litros, metros, kilogramos, por ley tienen que hacer una calibración de sus instrumentos 2 veces al año. Estamos haciendo este nuevo sistema en la Profeco para que todos lo puedan hacer con nuestra institución, esta calibración. Hay otros proveedores también de estos servicios. Aquí está la página de internet calibración.profeco.gov.mx, ahí se meten, hacen su solicitud y les programamos una visita a sus establecimientos para hacer su calibración. Adelante. Finalizamos con los consejos Profeco de la semana. 1, si identificas la lona con el tache en las gasolineras, no cargues ahí porque se vuelan la barda con los precios. 2, compara el costo de la canasta básica, pues la diferencia entre la más barata y la más cara es de casi 300 pesos. Si quieres ahorrar, debes comparar.
3, el promedio nacional del kilo de tortilla se sigue manteniendo en 23 pesos, elige donde te vendan más barato. 4, la sardina es un producto de la canasta básica, revisa bien la marca y el precio, pues podrías ahorrarte más de la mitad de tu dinero. 5, proveedor, para ofrecer kilos de a kilo, litros de a litro y metros de a metro, calibra directamente con Profeco. Aquí nuestras redes sociales, nuestra página de internet. Muchas gracias, presidenta, muy buenos días. Ahora sí, Infonavit. Aquí voy ya. Con permiso, presidente. Pues muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Lo que le corresponde al Infonavit dentro de el Programa Nacional de Viviendas, 1 millón de viviendas, es la construcción de 500,000, para lo cual la presidenta nos instruyó la constitución de una empresa. Se requería para esta constitución de la empresa un cambio constitucional y cambio a la ley del Infonavit. El cambio constitucional ya se dio, la ley del Infonavit ya pasó por la Cámara de Senadores, ahora está en la Cámara de Diputados. Esperamos que en los próximos días ya quede resuelto el tema de la reforma del Infonavit para empezar ya con la construcción. Sin embargo, hemos empezado con algunas acciones para que una vez que esté aprobada la ley del Infonavit, iniciemos de inmediato. Así es de que, si me ayudan con la siguiente, decirles que en términos de reforma territorial, de reserva territorial, hoy el Infonavit ya tiene reserva en 30 estados, tenemos 143 predios que suman poco más de 500 hectáreas, donde potencialmente podemos construir ya más de 86,000 viviendas, más o menos, un poquito más de la meta que tenemos para este año. Esto no significa que ya estamos tranquilos. Este año, aparte de construir estas viviendas, tenemos que procurar el suelo del próximo año. Entonces, pero por lo pronto, en términos de suelo que se requiere para este año, diríamos que estamos ya un poquito tranquilos en ese sentido. La que sigue, por favor. También hicimos un convenio con el Instituto Tecnológico Nacional de México y en el primer trimestre de este año vamos a tener ya 114 proyectos arquitectónicos que se nos van a entregar, algunos en enero, otros en febrero y otros en marzo, en estos estados que aparecen en la lista. Quiero recordarles que hemos estado hablando del congelamiento de créditos. Les quiero hacer muy brevemente un recuento. El Infonavit tiene 6.2 millones de créditos otorgados en su cartera, de los cuales 4 millones tienen la característica de que aunque el derechohabiente pague sus intereses y su aportación de capital, estos créditos suben, son 4 millones, casi 2 de cada 3 créditos otorgados por el Infonavit. Hablamos con la presidenta de inmediato nos instruyó que se resolviera el problema y se congelaron ya 2 millones de créditos. ¿Qué significa congelar? Que ya no van a seguir subiendo como venían haciéndolo. Y no solamente eso, la vez pasada les informamos que adicionalmente al congelamiento de estos 2 millones de créditos íbamos a dar beneficios en el sentido de bajas de tasas de interés, bajas de mensualidad y bajas en los saldos. La vez pasada les informamos que llevábamos 516,000, tenemos un paquete de 60,000 adicionales que en los próximos días los vamos a meter también a estos beneficios, con lo cual
llegaríamos casi a los 590,000 créditos que no solo se congelaron, sino que ya recibieron beneficio de quita de interés, disminución de mensualidad y quita de saldos, de manera muy importante. Bueno, el hecho de que estos créditos, que ya tienen muchos años, que se empezaron a dar y que se suspendieron en la administración del presidente López Obrador, con esta característica que los convertía en impagables, trajo como consecuencia que muchos cayeran en cartera vencida. Y al caer en cartera vencida, dentro del Infonavit, quienes venían tomando las decisiones, la Asamblea General, el Consejo de Administración, la propia administración del Infonavit, en lugar de buscar la solución a esa cartera vencida, que evidentemente era derivada de un cobro excesivo o más allá de lo racional y de lo legal, lo que se les ocurrió fue hacer demandas por el hecho de que no podían pagar estos derechohabientes. La que sigue, por favor. Esto nos lleva… ¿Perdón? Ah, caray. ¿Habrá otra presentación? A ver si el equipo de… tenemos, perdóname, si tenemos otra presentación. A ver si el equipo de Octavio nos manda la otra presentación. Una disculpa, pensé que estaban… Eso lleva a que en el Infonavit se tome una decisión de judicializar, de demandar a quienes no podían pagar por este cobro excesivo que convertía los créditos en impagables. Entonces, la estrategia fue hacer demandas, pero de una manera poco ética, yo diría que incluso ilegal, porque estas denuncias se hicieron de forma masiva, lo que le llamamos juicios masivos. Esto se empezó a combatir, o inició en la administración del presidente López Obrador. La que sigue, por favor. Bueno, esto es un poquito lo que decimos, eran consecuencia de que eran impagables los créditos, subían las viviendas que también ya se habían deshabitado, que estaban abandonadas, vandalizadas o invadidas, porque no solamente era el tema del cobro excesivo, sino que las viviendas se construían muy distantes de las ciudades, no eran adecuadas para la gente y eso ocasionó esta cartera vencida. Y bueno, en 2012 se implementó una estrategia de juicios masivos, los que les decía yo, a través de despachos, los cuales cometieron irregularidades, porque no se notificaba a los acreditados. Se incluyeron acreditados que no tenían problemas de pago. Como se hizo masivo y casi fue discrecional lo que hicieron los despachos, pues incluyeron gente que no tenía problemas y, por ejemplo, un derechohabiente que tenía una vivienda en el Estado de México, lo demandaban en Coahuila, vulnerando su derecho a defenderse, aunque nunca recibía la notificación. La que sigue, por favor. Bueno, les decía que en la administración del presidente López Obrador, el presidente le pidió al Consejo de Administración del Infonavit desistirse de los juicios masivos y detener el desalojo de familias. Entonces, en 2020, el Infonavit, de la administración pasada, presentó una denuncia penal en el estado de Nayarit contra despachos de abogados, contra funcionarios del Poder Judicial y local y contra notarios, porque se afectaron 62,000 acreditados de todo el país. Esto es muy importante que se entienda, porque en Nayarit
17,700 derechohabientes no eran de Nayarit, eran de Chihuahua, tenían su vivienda en Chihuahua. 16,500 tenían su vivienda en Tamaulipas, 6,200 en Nuevo León, 20,000 en el resto del país y solo 737 eran de Nayarit. Entonces, llama la atención que si bien 1,972 derechohabientes tenían su vivienda en Nayarit, solo 737 eran de Nayarit, todos los demás eran del resto del país. Y esto con la finalidad de que el derechohabiente no supiera que lo estaban demandando y no pudiera ser notificado. Esto trajo como consecuencia la denuncia penal, porque era un delito, era un procedimiento irregular. Y en aquel entonces fueron acusados un notario, un magistrado, 5 jueces y otros 5 funcionarios. Hoy día, 2 jueces, 3 funcionarios siguen en la cárcel derivado de lo que pasó en Nayarit con el tema de los juicios masivos. El asunto es que en esta administración continuamos con la averiguación porque se nos hacía raro de que esto nada más hubiese ocurrido en Nayarit. Entonces iniciamos una revisión a nivel nacional y miren ustedes lo que encontramos. La que sigue, por favor. Aquí está todo el país, todos los estados del país. Voy a tratar de explicarme. Los que están con rojo son los más exagerados, fue donde se cometió de manera mayor los delitos. Pero miren, en el Estado de México, en total se llevaron a cabo 54,700 juicios. Del Estado de México solo eran 79, 54,700 eran de otros estados. Es exactamente lo que pasó en Nayarit. En Tamaulipas, de 42,000, solo 3,500 eran de Tamaulipas y 39,000 casi eran de otros estados. Chihuahua, de 31,000, 30,000 eran de otros estados. Nuevo León, de 26,000, 22,000. Aquí en el caso de Veracruz, que son los más exagerados, de 14,500, 14,200 eran de otros estados. En Yucatán, de 6,357, 6,265 eran de otros estados. Guerrero, de 4,690, 4,630 era de otro estado. Aguascalientes. Entonces, todo esto es una red de corrupción que tenía como objetivo que el derechohabiente no se enterara de que estaba siendo demandado. La que sigue, por favor. ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, este es un dato importante. En 6 estados se concentran el 86% de las demandas de todo el país, de otros estados. Si le sumamos a esto las demandas masivas de sus propios estados, en 6 estados está el 92% del total nacional de estos juicios masivos. Entonces, ¿cuáles son los estados? Coahuila, Jalisco, Nayarit, Baja California, la Ciudad de México y Morelos. Entonces, miren, en Coahuila, de 167,000 juicios, 157 son de otro estado. En Jalisco, de 76,000, 59 y así sucesivamente. Queda muy claro el procedimiento. La que sigue, por favor. Entonces, de 373,000 derechohabientes que fueron afectados en estos juicios masivos, el 80%, 302,000 de 373, fueron demandados en otros estados. Solo 71,000 fueron demandados en su propia entidad. Y en todos los casos, las siguientes irregularidades. No fueron notificados personalmente en sus domicilios, como lo marca la ley.
se vulneró el debido proceso, ya que esta gente no tuvo conocimiento de que estaban siendo enjuiciados. Y al no tener conocimiento del juicio, pues el proceso se aceleró, pues no contestó el demandado. Hagan de cuenta que fue en rebeldía, el juicio se aceleró y rápido estos despachos ganaron el proceso, a partir de un procedimiento irregular y corrupto. La que sigue, por favor. Bueno, permítanme, si me regresan, porque esto es importante. Ni el Comité de Auditoría, ni la Comisión de Vigilancia del Infonavit, ni los consejeros del Infonavit realizaron ninguna acción. Esto ocurrió y como si no hubiese ocurrido. Ahí está el problema, pero ahora sí que, como dice el dicho, no pasaba nada. La que sigue. Como resumen, de 373,000 derechohabientes afectados por estos juicios, 249,000 perdieron su propiedad, perdieron su vivienda, 207,000 que se supone que debieron haber pasado a manos del Infonavit, pues no se pueden escriturar porque estos juicios son ilegales, son irregulares. Entonces estos despachos ganaron, pero como es irregular el juicio, pues el Infonavit no puede escriturar. Y estas 207,000 viviendas son de nadie, ni son del derechohabiente original, ni el Infonavit las puede recuperar. Y 42,000 viviendas fueron vendidas por el Infonavit en subastas. Aquí hay un dato que es a resaltar, porque más de 22,000 acreditados que fueron afectados por estos juicios, curiosamente están al corriente de sus pagos. No hay ninguna razón para que los hubiesen metido en esto. La que sigue, por favor. ¿Cuánto se les pagó a estos despachos por lo que hicieron? Hicieron un trabajo mal hecho, corrupción, irregularidades, pero sin embargo se les pagó dentro del Infonavit a lo largo de los años, de 10 años, 8 años, el equivalente a pesos ya indexados al día de hoy de 29,000 millones de pesos. Y nada más para tener una idea de lo que significan 29,000 millones de pesos, pues la pensión para el bienestar para personas con discapacidad permanente, ese programa vale menos, 28,000 millones. El presupuesto de Tlaxcala son 28,000 millones, menos que lo que se le pagó a estos despachos corruptos. El presupuesto de Colima, 23,000. Beca Universidad de Educación para la Educación Básica Rita Cetina, 22,000 millones. El presupuesto del Infonavit en un año, 17,000 millones. Se le pagó a estos señores más de lo que el Infonavit eroga en un año. El programa de entrega de fertilizantes vale 17,500 millones. Pensión para mujeres del bienestar, 14,700. Esto es para comparar, para dimensionar más que para comparar el monto de dinero que se llevaron estos despachos de delincuentes. La que sigue, por favor. Estas son las empresas, estos son los despachos. Esta es la que más dinero recibió, este despacho. Y esta de aquí, que recibió una cantidad muy importante y la tenemos marcada con rojo por lo siguiente. Bueno, pero permítanme decirles algo también. Estas cantidades son la cantidad que se les pagó. A más de 2,000 millones, más de 1,900, 786. Pero al día de hoy, la mayor parte de estos despachos siguen teniendo contratos vigentes. Bueno, ya los vamos a recortar, pero tenían contratos vigentes. La que sigue, por favor.
Les hablaba de ese despacho que se llamaba Axer, que estaba con una flechita. Bueno, hubo gestiones del dirigente sindical del Infonavit, esta persona, para que se le pagaran 103 millones de pesos a este grupo que formó parte de los juicios masivos irregulares por pago de demandas a trabajadores que presentaban alguna demora. Es decir, un dirigente de trabajadores, un dirigente sindical, haciendo gestión para que le pagaran a un despacho que desalojaba de manera corrupta, irregular, a trabajadores. Aquí tenemos algunos correos que los hemos testado porque, por razones que tienen que ver con una posible demanda. Pero bueno, aquí está el nombre de la persona, dirigido a un funcionario del Infonavit y con copia para el hijo de ese funcionario, que no sabemos si forma parte del despacho de abogados, pero por alguna razón le marcó copia. Y bueno, ¿tendrás alguna información sobre el pago a este despacho? Grupo Axer, cobranza especial, o sea, insistiendo. Luego alguna otra, igual, otro correo, ¿tendrás alguna noticia? Abrazo, enviado desde mi iPhone, con copia también para el hijo. Y bueno, esto ya fue a mano, está mejor porque ya se entiende más. Fulanito, te agradecería si pudieras ayudarme para que le puedan agilizar el pago a la compañía Grupo Axer, cobranza especializada, número de proveedor fulano, pago pendiente, 62 más 41, que son los 103, y muchas gracias, y la firma, ¿no?, que también está atestada. Pero para que vean ustedes viendo cómo hay la colusión. La que sigue, por favor. Ese grupo Axer que nos estamos refiriendo tiene una oficina en el puerto de Veracruz y hay una derechohabiente pues, que estaba demandada y que quería ver cómo resolvía su problema con este despacho, porque ya el expediente estaba con ellos. Llegó y tomó una foto, porque resulta que la oficina del grupo Axer en Veracruz pues, está en venta. Entonces la señora pues, le movió la manija de la puerta y la puerta estaba abierta y pudo entrar. Y si podemos poner este video, que es donde la señora entra y toma un video de lo que adentro. Vine al grupo Axer a revisar mi Infonavit para poder liquidar si se puede, pero encuentro que todo está abandonado, ya no sé a dónde dirigirme. Les estoy grabando para que Infonavit me pueda decir qué puedo hacer o a dónde me dirijo, porque ya no son localizables. Ya no hay nadie, está todo abandonado, todo tirado. Cajones y gavetas abiertas, no hay despacho. Todos expedientes. Esto es grave porque pues, la oficina se está vendiendo, está abandonada, los expedientes están en el suelo, están arrumbados, no tenemos constancia de cuántos expedientes se les entregaron a estos despachos, no tenemos constancia de que nos los hayan devuelto y bueno, al ver esto así, pues evidentemente genera preocupación, ¿no? La que sigue, por favor. Y cierro con esta parte que es importante. El presidente López Obrador instruyó al Infonavit que se detuvieran los juicios masivos, pero 9 despachos simularon juicios individuales, que esos no estaban prohibidos, pero siguieron con la estrategia de los juicios masivos.
en la Ciudad de México, aquí, afectando aproximadamente o pretendiendo afectar aproximadamente a 63,000 derechohabientes. Pero fíjense qué interesante y qué preocupante y qué grave, porque todos estos 63,000 juicios fueron tramitados en el juzgado 60 civil de la Ciudad de México en un promedio de más de 4,000 por mes. Fíjense en este dato. Hay 75 juzgados civiles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y estos admitieron a trámite en 2022 12,600, los 75, a razón de 14 por mes. Estos fueron uno solo a razón de 4,000 al mes. Pero viene otro dato interesante también, la que sigue. De los 63,000 acreditados demandados en el juzgado 60 de la Ciudad de México, solo el 4% son de la Ciudad de México. Por ejemplo, de Puebla hay 6,500, del Estado de México 6,300, de Tamaulipas casi 6,000, de Sonora 3,800 y de otros estados 37,000. Pero de la Ciudad de México solo el 4%, el 96% de otros estados. Y con una rapidez increíble, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta los números que les presentaba de los otros 75. En esta administración, en noviembre del 2024, alcanzamos a detener este proceso, evitando afectarse a más de 63,000 familias, lo que no quita la intención y toda la documentación que tenemos con relación a lo que pretendían hacer estos despachos. La que sigue, por favor. Estos son los despachos que llevaron a juicios en el juzgado 60. Aquí están los nombres. Y resalta Besnor. ¿Y por qué resalta? Porque este despacho de abogados tiene un representante legal que actualmente es comisionado de vigilancia del Infonavit, propuesto por la Coparmex, que andan ahorita un poquito molestos, porque va a haber el cambio de ley del Infonavit, porque quieren cuidar el dinero. Bueno, pues le informo a los de la Coparmex que el representante legal de este despacho que estaba haciendo este acto de corrupción lo propusieron ellos y es miembro fundador, aparte de que es comisionado de vigilancia del Infonavit, propuesto por la Coparmex, es miembro fundador de una constructora que se llama Automatic Development, que tiene proyectos autorizados por el Consejo de Administración del Infonavit para construir vivienda para el Infonavit. Pareciera conflicto de interés. La que sigue, por favor. Bueno, le informamos a la presidenta y parece que no le gustó a la presidenta y nos instruyó dos cosas. En primer lugar, hay que resarcirle el daño a los derechohabientes, lo que va a generar un costo para el Infonavit. No van a ser nada más los 29,000 millones, sino que tenemos que resarcir este daño con un costo que hay que estimar todavía. Y en segundo lugar nos instruyó continuar con las denuncias penales a quienes resulten responsables de los despachos, notarios y funcionarios de los poderes judiciales locales. Y yo creo que con esto terminamos o tenemos alguna otra. Presidenta, ¿es cuánto? Gracias, Octavio. Bueno, vamos a iniciar con las preguntas acá. Gracias, Octavio.
Gracias. Buenos días, Presidenta. Preguntar sobre este tema. Primeramente, la semana pasada usted mencionó que ya había denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por el tema de corrupción dentro del Infonavit. ¿Cuáles son estas denuncias? ¿Contra qué empresas o despachos está dirigida? En la mayoría de los casos es para quien resulte responsable, dado que en algunos casos se presume el nombre de alguna persona que estuvo involucrada, pero queremos que la Fiscalía General de la República haga la investigación. Entonces se siguen presentando denuncias penales. En algunos casos hay nombres que se le dan a la Fiscalía y en otros pues que revisen, integralmente quiénes son los responsables frente a estos fraudes para las y los trabajadores afiliados al Infonavit. Presidente, en un segundo tema, ¿tiene ya el número de personas mexicanas que han sido repatriadas al país de extranjeros? Y con este contexto de Colombia, ¿cuál es su postura, Presidenta? Sabemos que tiene una reunión esta semana o está convocado la CELAC. ¿Tienen una estrategia a nivel Latinoamérica para responder a las nuevas medidas de Estados Unidos? ¿Y cuáles serán las que determinará nuestro país? ¿Se aceptarán todos los aviones de repatriados o cómo será, Presidenta? Gracias. Primero, del 20 al 26 de enero se han recibido 4,094 personas, la gran mayoría de ellos mexicanos y mexicanas. Nosotros tenemos, como lo mencioné desde hace unos días, creo que el 21 o 22 de enero, a partir de la llamada telefónica que hubo entre el secretario de Estado, Marco Rubio, de Estados Unidos, y el canciller Juan Ramón de la Fuente, tenemos un grupo de trabajo que está trabajando sobre los temas de migración y esperamos que este grupo se amplíe a otros temas que consideramos importantes con el gobierno de Estados Unidos. En el tema de migración hubo ya varias reuniones entre la organización de Estados Unidos que se llama CBP, que tiene que ver con migración y aduanas, y Migración de México, en donde estuvo presente Relaciones Exteriores y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Han sido reuniones a distancia y en estas pues hay acuerdos. Conciliaciones, digamos. Algo muy importante es que esto no es nuevo para México, esto es muy importante. México tiene una historia de repatriación muy importante de relación con Estados Unidos. La tuvieron presidentes del pasado y la tuvo también el presidente Andrés Manuel López Obrador, en primer lugar con la administración Trump y después con la administración Biden. Entonces hay mecanismos de coordinación que existen desde hace mucho tiempo. Nosotros, ¿qué hicimos? Nos preparamos con los centros de atención, particularmente en la frontera norte, que ya algunos de ellos ya están listos y otros están ya por terminarse. Son centros de atención en donde recibimos a nuestros connacionales, a los mexicanos y mexicanas que son deportados por Estados Unidos y que nosotros los recibimos, como he dicho, con el programa México Te Abraza. También hay otras oficinas que están desde hace tiempo en aeropuertos de nuestro país. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tiene un programa que en el periodo del presidente López Obrador se llamó PRIM, que coordinaba la canciller Alicia Bárcenas, en donde también se recibía a mexicanos y ahí se les daba oportunidad de empleo, apoyos diversos para poderse integrar. Entonces, este es un trabajo que tenemos en diálogo con el gobierno de Estados Unidos y es algo que en México pues tiene ya muchos años que se hace. ¿Qué pedimos nosotros? Respeto a los derechos humanos. La Cancillería y Migración tienen un esquema por si hay alguna violación a los derechos humanos de los mexicanos que llegan a nuestro país,
pues se hacen distintos esquemas, desde una queja a CBP o a otras organizaciones que se dedican a este tema en los Estados Unidos, o incluso denuncias que se presentan en los tribunales de Estados Unidos frente a una violación de derechos humanos. Algunas de ellas se han ganado. Entonces, es una relación permanente que se tiene, y en nuestro caso, pues tenemos esta relación que se estableció a partir de esta llamada que se hizo entre el secretario de Estado de Estados Unidos y el canciller Juan Ramón de la Fuente. Presidenta, y entonces, ¿no han aumentado o sí han aumentado las deportaciones de mexicanos al país en esta última semana? ¿Es verdad que hubo 4 envíos de aviones este fin de semana? Son 4 aviones, pero ha habido otras ocasiones en nuestro país que se han recibido 4 aviones civiles que llegaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Y los casos se mantienen de deportaciones o se han aumentado? Hasta ahora no ha habido un incremento sustantivo, unos días que disminuyó con la entrada del presidente Trump, pero si lo tomamos por semana es un número que en otras ocasiones ha tenido nuestro país. Presidenta, nada más para cerrar ese tema y rápidamente a otro, ¿usted participará en la reunión de la CELAC de este jueves? Sí, están llamando a una reunión de la CELAC. Nos parece bien que se haya llegado al final a un acuerdo entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos. A nadie no es buena pues ni las tarifas ni otros mecanismos. Entonces, finalmente lo que entiendo es que ayer por la noche se llegó a un acuerdo entre ambos gobiernos, y eso es bueno porque finalmente debe prevalecer el diálogo, el respeto, que es lo que nosotros hemos buscado en la relación con Estados Unidos. El diálogo, el respeto, siempre con nuestros principios de defensa de nuestra soberanía, de defensa de las y los mexicanos en el exterior, de garantizar los derechos humanos de quien llega repatriado a nuestro país, y ahora en especial con este programa de México te abraza, en donde sea por razones de deportación o porque quieran venir a México, nosotros recibimos a las y a los mexicanos con los brazos abiertos siempre. Presidenta. Y además también lo que anunciamos aquí, que están todos los consulados de México con este apoyo permanente para apoyar en asuntos jurídicos y de otro tipo a nuestros connacionales. Presidenta. Permítame un momento. Presidenta, perdón, no me presenté, Angélica Guerrero del Financiero Bloomberg. Y ya por último, ayer marcharon en Sinaloa por el regreso de la paz a ese estado, incluso también pidieron la destitución del gobernador. ¿Qué es lo que usted opina, Presidenta, al respecto? Pues estamos trabajando en Sinaloa. Hay que decir y recordar las razones por las cuales se desató esta ola lamentable de violencia en Sinaloa. Hay que recordarla, y en su momento, cuando haya la posibilidad de que se asiente bien el gobierno del presidente Trump y que tengamos una relación más fluida, pues vamos a seguir insistiendo en esta explicación de cómo fue que se dio esta detención en nuestro país, que es el origen de esta ola de violencia. Y decirle al pueblo de Sinaloa que estamos trabajando todos los días, que sabemos y lamentamos la situación que están viviendo, pero que no solo es una preocupación, es una ocupación permanente. Llegaron más refuerzos a Sinaloa y estamos trabajando todos los días para construir la paz en Sinaloa, desde la garantía de la atención a las causas hasta la cero impunidad. Sobre el tema y la vigilancia y la presencia permanente protegiendo a las familias de Sinaloa. Sobre el tema del gobernador, Presidenta, lo continúa. Pues nosotros nuestra labor es ayudar como gobierno federal a proteger a las familias de Sinaloa. Ese es nuestro trabajo, nuestra labor. Había ahí algunas columnas como si fuera como antes, en donde la presidenta decidía a quién ponía, a quién quitaba. Esa no es la labor del gobierno federal. La labor del gobierno federal es apoyar
a las familias de todo el país, construyendo la paz. Mañana vamos a dar el informe de seguridad con mucha responsabilidad de cómo cuáles son los resultados de estos, pues ya prácticamente 4 meses que llevamos al frente del gobierno. Hay una coordinación muy importante de las fuerzas de seguridad, de la atención a las causas que le hemos fortalecido y de la cero impunidad, y una coordinación muy importante con la Fiscalía General de la República, que ha sido muy importante en lo que vamos a presentar el día de mañana. Doctora, buen día. Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones, Veracruz. Pues consultarle a propósito de temas nacionales, pues está todo enfocado al tema de migración, pero también quiero consultarle este proyecto que está presentando la magistrada del Tribunal Electoral, Mónica Soto, respecto a pues, lo que está pasando en el desacato, porque finalmente es un desacato por parte de lo que es el Comité de Evaluación de Personas Juzgadoras del Poder Judicial, en el cual pues menciona que puede pedirle al Senado de la República que asuma esta atribución, y obviamente los que están en este comité del Poder Judicial como aspirantes o que se inscribieron no queden en el desamparo. Es preguntarle su opinión sobre esto y sobre la otra opción que está proponiendo, que es una tómbola, hacer una tómbola para que finalmente se decida a los que podrían estar como aspirantes a aparecer en la boleta el próximo 1 de junio, doctor. Vamos a ponerlo así. ¿Qué pasaría si no sé exactamente cuál es el número de personas que quedaron en el comité del Poder Judicial? A ver si nos pueden informar. Creo que son poco más de 1000 personas que quedaron en el comité del Poder Judicial. Vamos a repetir nuevamente muy brevemente. La Constitución establece que para definir las personas que van a participar en la elección se definen 3 comités: un comité del Ejecutivo, un comité del Legislativo y un comité del Poder Judicial. Los 3 poderes a tiempo presentamos a nuestros comités, se hicieron la apertura de las convocatorias, se inscribieron y los 3 iban caminando muy bien. De pronto el Comité del Poder Judicial dijo: yo ya no puedo porque según estas hay amparos que impiden que yo pueda continuar con esta selección. Entonces pararon los trabajos. Nosotros pues públicamente dijimos: tiene que definir el Tribunal Electoral. ¿Por qué el Tribunal Electoral y no la propia Corte? Porque es un proceso electoral, y en procesos electorales la última palabra la tiene la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación. Eso lo establece la Constitución. Entonces, ¿qué pasaría si estas 1000 personas, supongamos, no sé exactamente cuántas, a ver si me lo dan, si este número, fueron las que se inscribieron, pero creo que ya había habido un proceso inicial, pero bueno, supongamos que son 3000. ¿Qué pasaría si estas 3000 no pueden participar? Pues de inicio hay personas afectadas por el proceso. Entonces el proceso pues seguiría con personas que no se garantizaron sus derechos de participar en una elección. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues que es una decisión de la Corte, como lo han venido haciendo, para que hubiera un esquema en donde se pudiera impugnar la elección de jueces, magistrados y ministros. Es un mecanismo para poner en duda la elección desde mi punto de vista. Entonces me parece muy bien que el Tribunal Electoral diga cómo salvaguardamos los derechos de estas personas que están participando, que decidieron participar e inscribirse en el Poder Judicial. La Constitución dice que es hasta el 31 de enero, establece la fecha la Constitución para poder tener los nombres de las personas que van a participar en la elección. Entonces me parece muy bien que el Tribunal Electoral diga, bueno, si la Corte no quiere, pues que se vaya al Legislativo o al Ejecutivo, y al Legislativo un mecanismo
que permita que se salvaguarden los derechos de las personas que se inscribieron en el Poder Judicial y que después no tengan un pretexto para decir que la elección no fue correcta o que tuvo algún problema. Entonces la Corte nuevamente quiere impedir la elección, pero la elección se va a llevar a cabo. Y qué bueno que el Tribunal Electoral está dando salidas para que se salvaguarden los derechos de quienes se inscribieron en el Poder Judicial. Pero la elección va a seguir porque es una decisión del pueblo de México, que en México se elija el Poder Judicial por voto popular. Y ya el Instituto Nacional Electoral va muy avanzado en el proceso organizativo. Ahora quiso poner la Corte esto que desde el principio no he estado de acuerdo, pero pues qué bueno que el tribunal esté dando una salida. Ah, sí, son 3,805. Sí, es por el corte que quedó, quedan como de 6,000 y fracciona la primera inscripción que se hizo, y se hizo un corte, justamente son 3,000 pues personas. son pocos días, pero pues que sea a partir de una decisión del Tribunal Electoral, está muy bien. Aprovechando que está por aquí el titular del Infonavit y temas de cuestión legislativa, el próximo 1 de febrero comienza lo que es el periodo ordinario, tanto en Senado como en Cámara. Sacó el tema de la ley del Infonavit, es preguntarle, consultarle, ¿usted pediría a lo que es el Congreso de la Unión en lo general de que se resuelva este tema del Infonavit antes de que finalice febrero, viendo lo que presentaba el titular del Infonavit? Y el otro, usted hacía un video ayer sobre el tema del maíz transgénico, de esta iniciativa que ya propuso, si no mal recuerdo, por ahí nos dijeron que fue a Cámara, no sí, a Senado, que nos precise si también buscaría que se aprobaran estas dos en el mes de febrero o serían hasta marzo, doctor. Hay muchas leyes que vamos a presentar. Reforma constitucional, la del maíz transgénico, es decir, es muy sencilla la redacción del cambio en el artículo 4 y el 27 y establece claramente que el maíz es un elemento de identidad nacional y que no deben sembrarse en nuestro país maíz transgénico y que debe procurarse la agroecología, es decir, procurar que poco a poco se vaya disminuyendo el uso de químicos en la siembra de maíz. Entonces, esto es la propuesta del 4 y del 27, que el Estado garantice que esto sea así. Esa es la propuesta del maíz transgénico o de la prohibición del maíz transgénico. Ayer decía, el maíz surge en Mesoamérica, no es una planta silvestre, es una planta producto de la domesticación de las culturas originarias y de los primeros pobladores en este territorio. Es una planta que hoy se siembra en muchos lugares del mundo y es un símbolo de la identidad nacional por muchas razones, no solamente porque es el elemento fundamental de la alimentación de las y los mexicanos, sino que además es producto cultural de esta domesticación que se hizo de plantas silvestres, como es el caso del teocintle. Entonces, es muy importante esta reforma, es un tema de identidad y de resguardar nuestra biodiversidad. Y por otro lado, vamos a presentar el de la no reelección y el contra el nepotismo. En casos de reformas constitucionales, hay ahí algunas otras que tienen que ver con el tema de simplificación de trámites, también de reforma constitucional, y luego vienen muchísimas leyes secundarias. El miércoles vamos a presentar aquí las leyes secundarias en materia energética, producto del cambio en el 27 constitucional. Son reformas muy trascendentes para el fortalecimiento de Pemex y de CFE y de establecer muy claramente en dónde puede haber participación privada y cómo.
además de la simplificación de muchos temas y también de normatividades que permitan, en el caso de importación de combustibles, darle el seguimiento permanente, la trazabilidad desde la importación hasta el uso de combustibles en las gasolineras. Son varios decretos, desaparece la CRE, desaparece la CNH, como ya se estableció en la última reforma constitucional, que lo sustituye. Todo esto viene en las reformas energéticas. En cuanto a la ley del Infonavit, sí esperamos que sea aprobada en las primeras semanas de febrero. Parece que hicieron ahí una, en atención, como debe hacer el Congreso, de una consulta, tanto a trabajadores como empresarios. Entonces ya la Cámara de Diputados tiene que informar, pero en esencia es la ley que planteó el Infonavit, que será aprobada en las primeras semanas de febrero. Y ya para terminar, se le consultaba hace un ratito sobre el tema de la CELAC. Esta reunión, todo parece indicar que sería virtual, pero si nos precisa, por favor, si va a ser virtual. Vamos a esperar, le pedí al canciller que averiguara exactamente lo que sabemos nosotros. Tuvo allí ayer algunas conversaciones, el canciller Juan Ramón de la Fuente, nos vamos a ver hoy en un rato, damos seguimiento permanente, en particular al tema de la migración y la repatriación de las y los mexicanos, ahí vamos a ver este tema de cómo está planteada la reunión de la CELAC y si participaría personalmente o a través del canciller o de algún otro compañero, para ver pues cuáles son las consideraciones de esta reunión. Acá. Presidenta, doctora Claudia Sheinbaum, buenos días. En relación al tema de Colombia-Estados Unidos, anoche, mientras el gobierno de Colombia decía que había superado el impasse con Estados Unidos, la Casa Blanca también emitió un comunicado en la que decía que América era respetada otra vez. A mí me gustaría preguntarle a usted, tomando en cuenta que ha tenido resultados en la relación con Estados Unidos, hasta Trump habló de lo bien que le va con México, ¿qué recomendación usted daría para la región, independientemente de las posturas de cada gobierno? ¿Qué usted recomendaría a América Latina? Porque al final de cuentas todos están padeciendo de esta situación de la repatriación. No hago recomendaciones. Yo creo que cada país tiene su esquema de organización, de relación. Creo que lo importante, como lo dije desde el primer día, es actuar siempre con la cabeza fría, defendiendo la soberanía de cada país y el respeto entre las naciones y los pueblos. Eso es muy importante. Y con América Latina pues siempre vamos a mantener una relación. Nosotros tenemos un tratado comercial con Estados Unidos. Recuerden que nosotros tenemos, hay quien habla de 39 millones de mexicanos y mexicanas de primera, segunda, tercera generación en Estados Unidos. Somos países vecinos, la relación con Estados Unidos es especial. Ayer dije, ni México ni Estados Unidos nos vamos a ir a ningún lado. Y estamos obligados a tener una buena relación, siempre en la defensa de nuestra soberanía y del respeto a las y a los mexicanos, y siempre buscando pues la coordinación, el respeto mutuo, el diálogo entre nuestras naciones. Y con América Latina pues siempre nuestra solidaridad, nuestro apoyo, somos parte de esta región inigualable por sus recursos, por la cultura. Nos unen muchísimas cosas con América Latina. Entonces, pues más que recomendaciones, que no soy yo para dar recomendaciones, pues es establecer una relación de respeto entre las naciones, que además, por lo demás, es parte de nuestra Constitución y nosotros estamos siguiendo los lineamientos de la Constitución de México. Le preguntaba eso porque muchos expertos decían que lo sucedido ayer
el final de la negociación entre Colombia y Estados Unidos no sentó un precedente muy positivo, que digamos, para América Latina. Pero también le quería preguntar, Presidenta, si existe ya un acuerdo con Estados Unidos de cuántos aviones se van a recibir con repatriados al día, y por otra parte, en relación a los migrantes que va a recibir México que no son mexicanos, si se conoce cuántos vendrían, cuánto tiempo permanecerán en México, quién paga su manutención, su traslado a sus países. Es el diálogo permanente que tenemos, no todo está definido. Y repito, hay coordinación desde hace mucho tiempo entre Estados Unidos y México. Recuerden pues que somos vecinos, que hay una historia entre México y Estados Unidos. Hubo una coordinación que se estableció entre el presidente López Obrador y el presidente Trump en su momento, después con la administración Biden, y ahora nos toca a nosotros la primera parte de la administración, o la última parte de la administración Biden y la primera parte de nuestra administración, y ahora la coordinación con el gobierno del presidente Trump. Entonces, hasta ahora ha sido una relación de respeto, de coordinación, de diálogo permanente, mucho diálogo, mucha comunicación, y en estos días se van a seguir estableciendo acuerdos, repetimos, siempre con el respeto que vamos a pedir a nuestra soberanía y buscando la mejor coordinación posible. En el caso de personas que no son mexicanas y mexicanos, también hay coordinación previa, y Estados Unidos está teniendo una comunicación también fluida con otros gobiernos, particularmente de Centroamérica. Centroamérica, por ejemplo, las constituciones de Centroamérica, no sé si de todos los países, pero de algunos, como por ejemplo Guatemala, establece que cualquier centroamericano debe ser aceptado en Guatemala. Así tienen otros países de Centroamérica. Entonces ellos establecen con base en su soberanía, su coordinación con el gobierno de Estados Unidos. Entonces tenemos un mes de la toma de posesión del presidente Trump a la fecha, y estamos en diálogo permanente, y también ellos están en diálogo con los países centroamericanos. Entonces, no es que tengamos ya una coordinación totalmente definida, pero estamos en diálogo, que eso pues es fundamental y muy importante. Perdón, Presidenta, olvidé decirle, y me están recordando, soy Aisa García del canal Telesur. Una última pregunta. Es un tema que ocurre en Europa. Ayer hubo una multitudinaria manifestación, protesta en Alemania en contra del fascismo, dado que se están dando signos inequívocos de resurgimiento, sobre todo después de lo que hizo Elon Musk en Estados Unidos, un día después que Donald Trump tomó posesión. ¿En México hay preocupación de esto? ¿Ustedes se han planteado algo, cómo combatir y enfrentar si surge algo así en México? La organización del pueblo. Lo mejor, ayer yo estoy realmente conmovida de este fin de semana. El pueblo de México es un pueblo no generoso, generosísimo, solidario, fraterno. La recepción que tuve llegamos a Oaxaca, fuimos a inaugurar la carretera Mitla-Tehuantepec, de ahí fui a Guajuapan de León, que es pues uno de los centros, porque no solo hay un centro, sino uno de los centros de la Mixteca oaxaqueña. Ahí bajamos a Santiago Juztlahuaca, que fue uno de los lugares donde durante mucho tiempo estuvo el general Lázaro Cárdenas del Río. El general tenía una relación muy especial con el pueblo mixteco. De ahí bajamos a la región Triqui y después hacia la costa, a Pinotepa Nacional, y de ahí fuimos a Puerto Escondido. Fue una gira de muchas horas en vehículo. Mi interés mucho era ver los caminos, porque nos han hablado pues del mal estado de los caminos, y comprometerme. Además, hablamos, lo dije en los 100 puntos, pero hablamos de
digamos, reinstalar la comisión del Balsas, que coordinó el general Lázaro Cárdenas del Río, y ahora le llamamos Plan General Lázaro Cárdenas del Río, que tiene a Michoacán, Guerrero, Oaxaca y una parte del Estado de México y Puebla. Es una región muy grande, pero vamos a iniciar particularmente con la Mixteca oaxaqueña, la Mixteca poblana, que tuve la oportunidad de estar ahí el fin de semana anterior, y la Mixteca de Guerrero, que también tuve oportunidad de estar el fin de semana anterior. La idea es hacer un programa integral porque es una zona que vive todavía con mucha pobreza, aunque evidentemente se han mejorado sus condiciones de vida, y es un programa integral que tiene que ver con infraestructura de caminos, infraestructura de escuelas, de centros de salud, apoyo a las mujeres artesanas, agua también. Entonces es un programa de infraestructura importante y además de apoyo a las comunidades y el reconocimiento pues obviamente de los pueblos originarios. Lo digo todo esto porque la recepción que tuve fue algo conmovedor. La verdad es que se salen las lágrimas de esta generosidad y de este recibimiento que tuvimos. Y por eso lo mejor siempre es nunca separarse del pueblo, nunca. Nosotros llegamos aquí a servir al pueblo de México. Ese es nuestro mandato, por encima de todo. Y eso es lo que va a permitir que siga la Cuarta Transformación. Cumplir la honestidad al frente en todo, en nuestros principios, en nuestras bases, en lo que representa la lucha histórica de donde venimos. Todos los compañeros que están aquí hoy venimos de esta lucha. Nos conocemos con Octavio, con Edna, con Rodrigo, con Rocío, con todos, con Iván. El otro día decía que cuando fui vocera de la campaña del presidente López Obrador en el 2006, yo salgo del gobierno de la ciudad y me pide entonces el candidato López Obrador que pueda ser su vocera porque estaba toda esta campaña del peligro para México. Y entonces pues yo había participado en medios de comunicación, entonces no había las redes sociales que hay ahora, pues eran los medios comerciales esencialmente. Entonces salgo del gobierno y me entrenan 2 personas para poder hablar en los medios, que son Rosa Isela e Iván. En aquella época, cuando denuncia el candidato López Obrador en el 2006 aquellos contratos que había hecho el cuñado de Calderón, Hildebrando, ¿no? Zavala, con el INE, con la Secretaría de Energía, con quien trabajo eso para poder ser vocera de eso fue con Octavio Romero. Si nosotros venimos de una lucha con Edna, cuando estábamos en el gobierno de la ciudad, que me tocó coordinar la construcción del 2º piso, ahí en Onualco, en Alfonso XIII, que es la parte que está abajo de una parte del 2º piso que da la vuelta, había muchísimas viviendas muy precarias y con quien me toca trabajar para hacer esas viviendas a través del Instituto de Vivienda es con Edna y con nuestro compañero que falleció ya y que queremos mucho, David Cervantes. Entonces, nosotros venimos de un movimiento social. Entonces, mientras no perdamos esos principios, las causas que dieron origen a nuestro movimiento, la defensa de nuestro pueblo, la cercanía con nuestro pueblo y el servicio al pueblo, y que el recurso público es para el bienestar del pueblo, y que la corrupción no puede tolerarse. Mientras sigamos con eso y en la cercanía del pueblo, la Cuarta Transformación va a seguir, porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno, somos uno solo.
Entonces, eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Todos los gobiernos estatales de nuestro movimiento, el gobierno federal, por supuesto gobernamos para todas y para todos, pero por el bien de todos, primero los pobres. Presidente, ¿qué tal? Muchas gracias. Luis Fernando Salas de Astillero Informa. Sobre estos 4 aviones que recibió nuestro país, el presidente Gustavo Petro se negó a aceptar 2 aviones, al parecer porque sus connacionales habían recibido pues muy malos tratos indignantes y declaraciones a las que también se sumó el gobierno de Brasil. Preguntarle, en estos 4 aviones, ¿usted ha tenido conocimiento sobre si también hubo un maltrato hacia los migrantes, algo por el estilo? Por eso comenté que es un procedimiento que se tiene desde hace tiempo y además se fortaleció con el presidente López Obrador y nosotros seguimos con ese procedimiento. Llegaron aviones civiles al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y ahí hay un procedimiento, un protocolo en donde a cada compatriota que llega se le pregunta si tuvo alguna violación a sus derechos humanos. En caso de que ellos digan que sí, Migración tiene un esquema en donde sea que presenta solamente una queja directamente a las organizaciones de Estados Unidos o de plano si hay una violación mayor se presenta una denuncia en los tribunales de Estados Unidos y se han ganado casos. Entonces, por eso el planteamiento que hago de que coordinación, diálogo, respeto a las y a los mexicanos y defensa de nuestra soberanía en el marco del respeto de 2 naciones. Y en caso de que se presente una circunstancia de este tipo, pues entonces se presentan las denuncias correspondientes. Muy gracias. En otro tema, el día de hoy el periódico The Wall Street Journal publica una nota en donde asegura que un alto funcionario de la administración de Donald Trump pues dice que el mandatario estadounidense, tras esto sucedido con Gustavo Petro, ha visto en los aranceles una forma muy buena de negociar y pues también un castigo ejemplar para los países que no se adhieran a sus intereses. Más allá de estas conversaciones que ha tenido el canciller con Marco Rubio en materia migratoria, no sé si ha tenido una comunicación eficaz en materia comercial, arancelaria, algo que nos pueda compartir al respecto sobre su equipo y el equipo estadounidense, presidenta. En todos los temas vamos a tener conversaciones, en todos, y por eso me he referido a que nosotros revisamos los decretos que se firmaron y a partir de ahí, pues las consecuencias o la coordinación que podamos establecer. Entonces, en todos los temas hay conversación. Evidentemente, en el tema comercial, pues tenemos un tratado hasta ahora, y es muy importante por eso los decretos. En el decreto que firma el presidente Trump, establece que inicia su consulta para la revisión del tratado que vamos a tener en el 2026 y ahí también hay un apartado que dice que la Secretaría de Comercio podría tomar medidas en casos de que no haya acuerdos con temas como el tráfico de drogas u otros temas. Y nosotros, ¿qué buscamos? Que en el marco de nuestra soberanía, del respeto y del respeto a nuestros connacionales, podamos llegar a acuerdo en todos los temas. Coordinación. Gracias, presidenta. Y solo por último, sobre el Instituto Nacional de Migración, preguntarle por qué no se ha dado este relevo entre Garduño y Sergio Salomón Céspedes, porque pues ha habido muchas críticas acerca de que este funcionario siga al frente de este instituto. Es un periodo de transición, estarán de acuerdo que es un tema muy delicado hoy el de la migración y hay una experiencia en los equipos. Entonces, no queremos que la buena experiencia, obviamente cuando hay malas experiencias, pues tienen que sancionarse, pero no queremos que en este momento tan importante, en donde la migración es un tema fundamental con Estados Unidos, pues que haya una falta de coordinación con el nuevo equipo. Entonces, por eso decidimos que hubiera un periodo de transición largo donde
pues se conozcan todos los procesos y al mismo tiempo estamos trabajando en una mejora integral de migración. Migración ve desde los temas de repatriación, ve los temas de los mexicanos, los extranjeros que viven en México y todos sus procesos administrativos y legales, ve muchos temas migración. Entonces nosotros queremos incluso agilizar todos los trámites en los aeropuertos de México para cuando llegan extranjeros y nacionales, que son quienes atienden, es migración, pues queremos que se agilicen esos procesos. Entonces estamos haciendo una revisión en general del instituto, cómo podemos mejorar las distintas áreas. Ahora nos toca en este momento pues la relación con Estados Unidos, donde es uno de los temas centrales. Entonces por eso queremos pues que haya una transición en este proceso y no se pierda pues la información muy importante que tiene en este momento el Instituto de Migración. De igual manera, por ejemplo, yo agradezco mucho que bueno, Rosa Isela estuvo en la Secretaría de Seguridad, pero Arturo Medina es el subsecretario de Derechos Humanos y tiene muchos temas muy importantes en gobernación que él le ha dado seguimiento, entre otros por ejemplo, que también es importante. Entonces, por eso cuando hay transición entre dos personas, dos equipos, pues es importante que no se pierda. Y es lo mismo. La gran virtud entre nuestro gobierno, que representa un movimiento y un proyecto político, es que nosotros reivindicamos la continuidad. Claro que hay cosas que pueden ser distintas, pues las personas somos distintas, hay temas, por ejemplo, que a mí me parecen fundamentales o que yo considero importantes, el tema de las mujeres, el tema ambiental, de las fuentes renovables de energía, otros temas a los que en mi administración pues se les va a dar importancia, que a lo mejor en el periodo del presidente López Obrador tenían una visión distinta, aunque se hizo la planta más grande de Latinoamérica de energía solar, que está en Puerto Peñasco. Pues digamos, las personas tenemos un carácter distinto. Yo nací en la Ciudad de México, el presidente López Obrador nació en Tepetitán, yo estudié física, él estudió ciencia política, pero en esencia el proyecto, nosotros reivindicamos su continuidad y yo cuando fui a pedir el voto popular, cuando era candidata, dije, va a haber continuidad en la Cuarta Transformación. Creo que no había habido en la historia de México un presidente que reivindicara la continuidad, menos una presidenta, ¿verdad? Porque nunca ha habido presidentas. Entonces la oposición nos critica de que cómo, que hay continuidad, que debería de haber ruptura, pues, ¿por qué? Si venimos luchando en el mismo movimiento desde hace años. Entonces, y en particular en las personas, pues buscamos que haya estos procesos de transición cuando hay cambios que nos garanticen que las cosas siguen funcionando bien. Muchas gracias, Presidenta. Ya nos vamos a ir porque ya son 9:20. Sí, buen día, Presidenta. Manuel Pedrero, Reporteros MX. Presidenta, en esta lucha contra el narcotráfico, pues también es muy importante vencer el tema de la narcocultura. Y esa guerra cultural pues se está disputando en estos momentos, no solamente en México, sino también en el mundo. Hace poco usted mencionaba una convocatoria para que en vez de narcocorridos jóvenes escribieran corridas acerca de la vida, la felicidad y demás. Y me parece que llega en un momento bastante interesante estos productos audiovisuales europeos que retratan de una manera bastante fofa y sosa la perspectiva que vive México. Y es que a través de un audiovisual francés se ha vuelto
a reforzar el prejuicio de que en México el narcotráfico tiene que ser vanagloriado, de cómo, entre otras cosas, estos prejuicios racistoides de que nada más está en temas de aguacates, tortillas y demás, y que desgraciadamente está siendo convalidada a nivel mundial con estos certámenes de premiaciones y demás. La pregunta iría en dos sentidos. La primera, dices por la película. Así es, digo, para evitar publicidad, sí, que de verdad no merece ninguna. La pregunta sería en dos cuestiones. Una, su postura sobre cómo evitar que a nivel mundial pues se siga con esta cantaleta de que en México se vanagloria el narcotráfico y demás. Y en una segunda, para el titular de Profeco, Iván Escalante, porque justamente debido a este audiovisual, una cadena comercial de cine fue denunciada a través de millones de mexicanos por una falsa garantía de calidad de películas, a lo que ha llevado que en realidad es un modelo de estafa, a lo que en realidad es un sello de recomendación. Entonces, preguntarle en este caso a usted su postura sobre este asunto y al titular de Profeco, el señor Escalante, sobre si ha avanzado en alguna investigación sobre este asunto. Digamos, cuando hay una premiación de una película, pues depende del comité que va a premiar, ¿no? Nosotros no creemos en la censura, creemos en la libertad de expresión, pero al mismo tiempo nos corresponde, y además está ocurriendo, el reconocimiento de México por su historia, su cultura, sus tradiciones. Miren, el turismo, lo dijo Josefina, nuestra secretaria de Turismo, 2024 tuvo, ¿qué? 8% más, ¿no?, de turismo. México, comparado con 2023. El aeropuerto de Tulum sobrepasó todas las expectativas. El AIFA está funcionando muy bien. El Tren Maya, aquí lo presentamos. Entonces, yo creo que se sabe, no llegaría este turismo si hubiera otra imagen de México. Entonces, a nosotros lo que nos corresponde es seguir promoviendo, sin aquellos gastos que se hacían, a México como lo que somos, una potencia cultural. Entonces, lo vamos a seguir haciendo y hay mucho orgullo en el pueblo de México hoy, mucho. Siempre México, las y los mexicanos siempre hemos tenido mucho orgullo de nuestra nacionalidad, de lo que somos. Nuestros hermanos allá del otro lado de la frontera guardan muchos valores y orgullo de ser mexicanos y mexicanas, y en México no se diga, pero ahora, gracias a la Cuarta Transformación y a los 6 años del presidente López Obrador, y nosotros pretendemos seguirlo haciendo, el pueblo de México está empoderado. Yo decía que hay una parte ahí en el libro de Gracias del presidente, en el capítulo del humanismo mexicano, donde dice que Juárez, cuando la intervención francesa, ustedes conocen ahí un libro muy bueno de Taibo, de Paco Taibo II, que se llama… No, el de La carreta de Juárez, ahora me olvidé del nombre. Que ustedes saben que Juárez llevaba en su carreta, decían, lleva un tesoro, pues sí, llevaba los documentos de la República. Y el presidente López Obrador en el capítulo, a ver si lo leemos aquí un día, dice, era más que eso, era la dignidad lo que iba en esa carreta. Y yo estoy convencida, porque lo veo, lo vivo y los vivimos todos, que lo que se le devolvió al pueblo de México con la Cuarta Transformación es su dignidad. Y esa ya no se la quita a nadie, nadie.
Bueno, vamos con el cierre de el día de hoy. ¿Qué decías del Infonavit? De Profeco. ¿Quieres contestar? Muchas gracias, con su permiso, Presidenta. Sí, el jueves en la noche identificamos en redes sociales varias quejas sobre que esta cadena de cines no estaba aplicando la garantía. Nos pusimos en contacto de inmediato con la empresa y lo que nos dicen ellos que era una garantía, que lo manejaban como una campaña para recomendar ciertas películas, pero que efectivamente, como tenía mucho tiempo y que no había generado la mayor problema, pues que le dejaron el tema garantía, pero no tenían capacitado a su personal de cómo hacer efectiva esta garantía. Entonces, lo que nosotros hicimos es, con base en el 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que establece que el término o palabra garantía tiene que ir acompañado por una póliza donde se establezcan los términos y condiciones de dicha garantía, fue buscar a la empresa para decirle: o le retiras el término garantía y le pones recomendación, o nos das una póliza en donde se garantice o que se diga qué es lo que le vas a dar a las personas consumidoras para soportar dicho fraseo. Entonces, lo que hicieron fue, nos reportaron, nos entregaron ya los términos y condiciones de esto, ya está exhibido en todos los cines, y lo que inmediatamente hicimos fue mandar un llamado a todas las personas consumidoras para quienes se sintieran que no estaban recibiendo la atribución que determina la ley, nos buscaran para iniciar un proceso de conciliación. Pero la empresa ya tiene publicadas los términos y las condiciones de su garantía. Muchas gracias, presidente. Vamos a cerrar con el humanismo. Con su permiso, señora presidenta. Buenos días a todos y todas. Yo soy Aurora Correa, soy historiadora egresada de la UNAM y colaboradora del proyecto Memórica México del Archivo General de la Nación. Y hoy es un día muy especial para mí porque me han dado la oportunidad de venir aquí con todos ustedes para platicarles de una serie de temas apasionantes que están vinculados con nuestra historia, con nuestra cultura y que además atañen al humanismo mexicano. El día de hoy les voy a platicar del maíz, que es un alimento importantísimo y yo me atrevería a decir el sustento de nuestro país. Y con esto no me refiero solamente al aspecto físico, alimentario, de consumo, no, me refiero a la esencia y el ser de las y los mexicanos. El consumo de este grano estaba bien arraigado en la época, en los pueblos originarios, y perduró incluso en la época novohispana, convirtiéndose quizás en una de las primeras nociones identitarias que permitió a la gente de este territorio compartir algo en común. Imaginarse como una comunidad era un aspecto que compartían y que iba más allá de las castas, del nivel socioeconómico, de la ubicación geográfica. Por supuesto, el consumo de maíz perdura hasta nuestros días y es el alimento de las y los mexicanos. Entonces, el día de hoy yo quiero invitarlos a que veamos esta cápsula del humanismo mexicano, donde todos vamos a aprender juntos un poco de la historia de la domesticación del maíz y por qué es tan importante. El área cultural mesoamericana, que comprende gran parte de México y Centroamérica, constituye la cuna en que se gesta uno de los pocos centros civilizatorios originales de la cultura universal. Condición que fue posible gracias a la domesticación del maíz, raíz y sustento de nuestros pueblos desde hace 7,000 años, y que forma parte de uno de los sistemas agroalimentarios más exitosos de la humanidad, la milpa. La milpa es un policultivo que se adaptó a toda clase de suelos, climas, niveles de precipitación pluvial, disponibilidad de cuerpos de agua y condiciones orográficas. Son 3 sus componentes principales: el maíz, el frijol y la calabaza,
con los que se asocian los chiles, tomates, amarantos, quelites, verdolagas, nopales, agaves y otras especies vegetales y animales según la región, como el cacao, el camote, la yuca, el chayote, los hongos, los árboles frutales, el guajolote y diferentes clases de insectos. Siendo el dios primigenio de las culturas mesoamericanas, el maíz es resultado de la intervención humana a lo largo de milenios, para transitar del teocintle a nuestros maíces en su gran diversidad, la que debemos preservar como patrimonio genético de México y del mundo. Las investigaciones nos revelan lugares que dan testimonio de esas primeras intervenciones humanas para domesticar el maíz. Uno de ellos es la mítica cueva de Guilanaquitz en Oaxaca, en la que se han hallado huellas de esos maíces ancestrales y su secuencia evolutiva a través de restos antiguos de mazorcas primigenias. Y aún de mayor antigüedad, en las obras de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se logró el sorprendente hallazgo de una mazorca primitiva semejante al teocintle, siendo la primera en su tipo que se localiza gracias a los estudios arqueológicos y paleobotánicos. Es indudable que sin maíz no hay país, pues este representa una clave central para comprender y preservar nuestro ser, nuestra diversidad y el aprendizaje acumulado, contribuir a detener el cambio climático y recuperar saberes, creencias, valores y prácticas que forman parte del humanismo mexicano. Bueno, pues como pudimos ver en el video, el maíz forma parte de nuestra vida desde tiempos ancestrales. Y es que aquí se domesticó, aquí se inventó la nixtamalización, que es este proceso inventado por los pobladores mesoamericanos, que permitió separar la cutícula, que es esa capita que recubre al grano, del grano, y de esta manera poder hacer una masa homogénea y sobre todo nutritiva que alimentaría a las y los mexicanos hasta la fecha. Además, el maíz fue uno de los primeros elementos identitarios y como tal se mantiene. Por eso yo creo que es históricamente acertada la frase que se menciona en el video y con la que me gustaría cerrar mi participación el día de hoy, que es: sin maíz no hay país. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos mañana.